¿Qué tal, hermanos? La paz de Jesús esté con ustedes una vez más por acá. Esta vez vamos a conversar un poquito sobre la historia de la iglesia y vamos a recorrer tres separaciones importantes que son conocidos como los tres grandes signos de la iglesia. Entonces iniciamos con el primer signo. Todos sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo ya resucita, está con los apóstoles, les envía pues a llevar el evangelio por toda la creación. Los apóstoles se fueron esparciendo, creando comunidades cristianas, ¿verdad? Sabemos que Pedro, quien es nombrado cabeza de iglesia, llega hasta Roma, que es donde muere. Sabemos que Andrés llega hacia la parte de Constantinopla, Marcos, Alejandría, Pablo, Antioquía, también estuvo Pedro por allá, hacia Jerusalén, el primo de Jesús, Santiago. Y sí, los apóstoles fueron formando comunidades cristianas. Luego que Pedro muere en Roma, le sigue Lino, después Cleto, Clemente. Todos conocemos por la sucesión apostólica todos los que fueron los papas. Hasta ahí todo bien, que habían varios patriarcados, todos estaban unidos pues a Roma, era una sola iglesia hasta ahí. Mucho más adelante el Imperio Romano empieza a tener problemas, Constantinopla toma más importancia y al Constantinopla tomar más importancia, el patriarcado de Constantinopla toma más importancia. También se va creando como una separación pues entre Roma, Constantinopla, distancias, situaciones que se estaban dando al momento. Claramente, Oriente y Occidente tenemos costumbres distintas. Todos sabemos que Jesús no dejó estipulado cómo iba a ser exactamente la misa. Entonces, claro, todas las comunidades cristianas también, el rito podía variar un poco. La última cena, Jesús dijo, hagan esto en mi memoria, por las costumbres del lugar. Recuerden que esto no era una situación que se estaba dando en ese momento, ya se daba desde el principio con los apóstoles, por lo del velo, por la circuncisión y otros aspectos más. Pero esta separación entre Roma y Constantinopla recrudece. Esto para el momento estaba el patriarca Focio, que ya tenían problemas con Roma, tenían ya diferencias y bueno, por esto de la falta de comunicación se habían estado acentuando. Aparte de situaciones que habían habido en cuanto a Focio y el patriarcado de Constantinopla. Para acentuar un poco más estas diferencias, el rey León III pide ayuda a Roma. El papa en ese momento estaba siendo apoyado por los emperadores hermanos. Decide no meterse pues en esto de intentar apoyar. Esto crea, por supuesto, una fricción más grande entre Roma y Constantinopla. Ya para el 1043 nombran a Celulario como patriarca de Constantinopla y radicaliza mucho más pues, ya que no veía muy bien las costumbres. Recuerden que son costumbres distintas, aunque es el rito muy parecido porque es basado en la última cena, varía según pues las costumbres. Recuerden que en Oriente y Occidente somos muy diferentes. Por lo tanto, Celulario cierra algunas iglesias del rito latino. Allá en Constantinopla no estaba de acuerdo con ayunos, con el celibato. El Papa, para limar asperezas, envía a representantes a conversar pues con Celulario. Celulario, con todas las diferencias que tenía ya con Roma, decide no recibirlos. Estos representantes de Roma entonces firman un decreto que dejan en la catedral en la que excomulgan a Celulario. Por supuesto, Celulario no se quedaría con esto y llama un sínodo en Constantinopla, en la que entonces excomulga al Papa de Roma. Acá es como se da el primer cisma de la iglesia. Ellos entonces se llaman ortodoxos, que significa como que dentro de las reglas, aluciendo a esto que Roma se estaba saliendo de algunas cosas. Eran diferencias muy mínimas como el tipo de pan que se use, el bautismo, los católicos echamos agua, pues ellos sumergen al niño en el agua, formas de vestir, pequeñas cosas en el rito en cuanto al incienso, otro tipo de cosas. En verdad eran detalles muy pequeños, pero por cuestión de cultura y más que todo por distanciamiento del momento, esto crea la primera ruptura de la iglesia, lo que es conocido como el cisma de Oriente y Occidente. Ahora pasamos al segundo cisma. Se da por una situación entre el rey de Francia y el Papa Bonifacio, ya que el rey de Francia necesitaba llenar las arcas y colocó unos impuestos pues al clero bastante altos. El Papa enseguida envía una carta al rey, por supuesto reclamando sobre estos impuestos y amenazándolo pues de excomunión. El rey responde con un embargo a todos los bienes pues de la iglesia en Francia. Por supuesto que el Papa responde con más fuerza en cuanto a los derechos de la iglesia y todo esto que le estaban embargando. Para el momento también había un grupo de cardenales que había tenido problemas con el Papa y entonces aprovecha esta ocasión para apoyar al rey y levantar calumnias contra el Papa de momento. Pues. El Papa se reúne con los cardenales, desmiente todo esto, pero ya crea esa primera fricción entre Francia e Italia. Entre todo esto, este grupo de cardenales decide ir a Roma
y secuestran al Papa para obligarlo a que renuncie. Pero la gente se da cuenta y empiezan a sonar las campanas, el pueblo sale y defiende al Papa. La gente huye. Claramente por esa situación que pasa el Papa queda bastante mal, a las semanas muere. El Papa, que le sucede, excomulga a estos cardenales, a Colonna, Guillermo de Negaret, pero no al rey, para intentar de hacer las paces pues en esta situación. Pero un año después el Papa muere. En todo este conflicto cuesta que los cardenales se pongan de acuerdo para nombrar otro Papa. Pasan como 10 meses hasta que logran nombrar a otro, Clemente V, que para sorpresa de todos se hace pues nombrar Papa en Francia. Esto con la cuestión de tratar de limar asperezas. Recuerden que para el momento la iglesia estaba muy unida a los reyes. Si volvemos un poco atrás, recuerden que el cristianismo era perseguido por Roma al principio. Luego el emperador Constantino permite la religión. Luego, muchos años después, el emperador Teodosio I nombra el cristianismo como religión oficial del imperio. Esto claramente hace que el cristianismo ahora tenga también ese poder político, tenga esas condiciones políticas. Esto, por supuesto, hizo que la iglesia también empezara a corromperse de alguna forma. El Papa por eso tomó la decisión de ir a Francia para calmar un poco pues, la situación con el rey de Francia. En lo que el Papa regresa entonces a Roma, tiene muchos problemas, no logra establecerse, vuelve a Aviñón, donde se establece la residencia papal a partir de ese momento. Más o menos 70 años estuvo allá. Se podría decir que algo manipulado por el rey de Francia. Los nombramientos de los cardenales eran cardenales franceses, con la intención de que el Papa no volviera a Roma, pues que estos se pusieran a la hora de que quisieran que el Papa volviera a Roma. Los reyes para ese tiempo logran manipular a algunos papas. De hecho, logran que se juzguen los caballeros templarios con la intención de quitarles los bienes realmente, aunque sí se saben que ellos habían cometido crímenes de guerra. Claramente no eran todos, no era la orden como tal, pero fue una justificación para hacerse con los bienes de esta orden. Y así se fueron cometiendo otras irregularidades. Así estuvo esto como hasta 1370, cuando el Papa Gregorio regresa a Roma por sugerencia del rey Carlos IV y Santa Brígida, una princesa polaca. Por supuesto se consigue con muchos problemas y está como que ya dudando de quedarse en Roma. Santa Brígida le advierte, que ella tuvo una revelación de que no vuelva a Francia porque iba a morir, pues él vuelve y muere. Aquí hago un paréntesis para hablar de alguien que tuvo un protagonismo bastante grande en este segundo siglo, y es Santa Catalina de Siena. Era una niña que desde muy pequeña estuvo en revelación de Jesús y ella quería entregar su vida, por supuesto, al servicio del Señor. Sus padres se oponen a esto, intentan casarla, pero entonces ella se rapa el cabello para ser rechazada, todo el asunto. Al final ella se va a una orden dominica, toma mucha fama en Siena, de hecho se da una peste o algo así. Ella crea como una brigada para ayudar, casos que se empiezan a dar muchas sanaciones y ella va tomando como fama. Ella aprovecha esto para entonces hablar por la situación que se presentaba en la iglesia. En cuanto al Papa en Francia, empieza a enviar cartas a los cardenales, a los papas, para que se pongan de acuerdo, porque la iglesia se estaba ya empezando a separar de alguna manera otra vez. Para el momento entonces Italia, ante todo este conflicto, imita lo que hizo el rey de Francia y pone impuestos entonces fuertes a la iglesia, ya que el Papa no estaba ahí. Se forma para el momento la Liga Toscana, que es una unión de todos los estados pontificios, y bueno, se va a la guerra. Esto crea ya un conflicto mayor. El Papa intenta arreglar las cosas con Florencia, para el momento tratar de bajar asperezas en cuanto a este conflicto ya hasta armado, pero Florencia no se reúne con el Papa. El Papa declara pues a Florencia como estado de entredicho, quiere decir pues que Florencia ya no podía celebrar misa, ningún rito religioso que tenga que ver con el catolicismo. Italia ante esto pide ayuda a Santa Catalina de Siena para que interceda por ellos ante el Papa. Ella va, logra que el Papa se calme, pero cuando las cosas están aparentemente calmadas, entonces ellos desautorizan a Santa Catalina de Siena y van ellos mismos a tomar posición nuevamente en cuanto a la situación. Santa Catalina de Siena sí, bueno, interviene en el asunto, logra convencer al Papa de volver a Roma, pues ahí es sucesor de Pedro, Pedro es el obispo de Roma, de ahí toda pues esta tradición. El Papa vuelve, pero con todo el rollo pues en poco tiempo muere. Pero el Papa que viene luego, Papa Urbano VI, sí logra parar un poco las cosas y establecer la paz. Es un papa bastante rudo y se logra establecer en Roma, pero entonces pasa que como ya habían sido nombrados muchos cardenales franceses, estos se reúnen y ponen en entredicho esta elección. Claramente era una elección válida, por supuesto, es un conclave todo normal,
Pero ellos claramente, ya el Papa no iba a estar en Francia, no les convenía. Estos cardenales por su cuenta nombran a otro Papa que lo establecen en Aviñón, el Papa Clemente VII. Entonces, para este momento ya había dos papas de la Iglesia, uno en Roma, uno en Aviñón, Francia. Ante esta situación de dos papas, se reúne un grupo de cardenales de obediencia romana, otros de obediencia pues, del Papa de Francia, de Aviñón, apoyados por el rey de Francia, pues, y universidades y esto, y llaman a un concilio. Se supone que no debería ser así, pero ellos dicen que, bueno, como son sucesores igual de Pedro, pues pueden llamar a un concilio. Llaman a comparecer a los dos papas que estaban al momento, el de Aviñón y el de Roma, pero ninguno de los dos va. Entonces ellos los nombran herejes cismáticos, o sea, herejes que están separando la iglesia. Luego de este concilio, el concilio de Pisa, Italia, entonces ellos llaman a cónclave y es cuando nombran a otro papa, el Papa Alejandro V. Tres papas al mismo tiempo. Lo que es conocido como el cisma de Occidente, que duró aproximadamente 40 años. Santa Catarina de Siena sigue interviniendo pues para la unión de la iglesia, se sigue dando muchos procesos. Ella lamentablemente muere antes de que se pueda dar la unión, pero sí da frutos años más tarde. El momento en que estaban los tres papas, el Papa Gregorio decide renunciar por la unión de la iglesia, el Papa Juan XXIII, que viene después de Alejandro V, lo obligan a renunciar, el Papa Benedicto también lo obligan, pero está rebelde y luego muere envenenado. Entonces ya para el año 1417, con el concilio de Constanza, se acaba el cisma y se nombra un nuevo papa. La iglesia vuelve a unirse y solamente hasta el año 1500 está la ortodoxa y la católica. Hasta que entonces conocemos a otra nueva figura, Martín Lutero, que quería ser sacerdote. De hecho, no parecía tener la vocación, era un poco rebelde, tenía sus cosas. Cuando logra ser ordenado, ni siquiera la primera misa celebra bien, ya ahí hay problemas. Él empieza pues a ir en contra de muchas cosas de la iglesia. No se puede negar que para el momento la iglesia estaba bastante corrompida. Recordemos que cuando el emperador Teodosio nombra como religión oficial el cristianismo, se une a partes políticas, reyes, entra en muchos conflictos políticos, territoriales también, que hacen que se despierten otros intereses en cuanto a la iglesia. Y la iglesia era un poder y muchos querían estar, no por religión. De hecho, se nombraban muchos sacerdotes o cardenales por conveniencia, porque eran familia de reyes, etc. Todo esto se estaba dando, estaba lo que era el cobro de las indulgencias, que era el cobro por perdonar los pecados. Por supuesto que estas críticas eran válidas, pero dentro de la iglesia, mucho más adelante, ya con el Concilio Vaticano II, estas cosas se iban a solucionar, ellas se estaban conversando. Sin embargo, Martín Lutero no tuvo esta de estar dentro y pelear dentro de la iglesia, sino que él decide romper con esto y empieza a hablar y a estimular, pues a llamar a personas dentro de la iglesia, sacerdotes, religiosas, para ir creando un movimiento en contra de todo esto. Martín Lutero pega en la catedral de Wittenberg sus 95 tesis, o sea, como que la crítica en contra de la iglesia. Las órdenes sacerdotales se reúnen entonces con él porque él quería llamar a un concilio, pero sin el Papa. No logran llegar como que a un acuerdo. Bueno, se dan muchos acontecimientos. Lutero logra unir pues a varios príncipes y convencerlos de que el Papa era un anticristo y todo aquello. El rey Carlos V no apoya a Lutero. Al final, entre tantas batallas, se desgastan ambos ejércitos y logran llegar a acuerdos en que cada quien establezca su creencia. Nace la iglesia luterana. También conocemos que para el momento estaba la calvinista, que fue quien tenía ideas parecidas a Lutero, pero no llegaron a acuerdos. Y se da esto llamado la Reforma Protestante, el tercer cisma de la iglesia. Es una iglesia sin sacramentos. Este tercer cisma, que es el que le hace más daño a la iglesia, porque a partir de ahí se da un despelote de iglesias. Recordemos que en el primer cisma solo está la ortodoxa, que entre la católica y la ortodoxa los ritos se reconocen pues entre ambas los ritos. Gracias a que es una iglesia apostólica también, viene del apóstol Andrés. Como sabemos, la católica inicia con Pedro, el obispo de Roma, y todos sus sucesores. En el segundo cisma, aunque se da la división de tres papas, se vuelve a unir, pero en este tercer cisma, como dije, es cuando se da el despelote de iglesias. Puedo mencionar algunas de ellas y sus fundadores. Bueno, y así muchas iglesias han seguido naciendo.
Curiosamente, el día de la Reforma Protestante, la Iglesia satánica lo celebra como su fecha más grande, que es el 31 de octubre. Claramente ellos también celebran la división de la iglesia, porque a partir de ahí, por supuesto, la iglesia deja de tener tanta creencia, porque si la misma iglesia está dividida, pues ¿qué queda para los demás? Ellos celebran ese día lo que llaman el cumpleaños del demonio. Claramente, dentro de esta historia estoy nombrando los puntos más básicos, los más resaltantes. Dentro de toda esta historia hubieron muchos enfrentamientos, guerras, varios sínodos, muchas reuniones, pero nombro, por cuestión de tiempo, por supuesto, lo más resaltante. Bueno, recordemos que igualmente el poder lo tiene Jesucristo, a Él la gloria en la iglesia. Un abrazo, full bendición.